Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, trucos, trampas y celadas en las aperturas y hoy vamos a ver cómo atrapar a un alfil. Bueno, como en todos los videos, te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, te recuerdo que estamos viendo partidas de jugadores fuertes que duran como máximo 12 movimientos donde hay un truco, una trampa o una celada y en este caso vamos a ver todas partidas donde se captura un alfil. Bueno, comenzamos con esta partida que se juega un ataque torre. No me detengo en las jugadas porque te quiero mostrar la trampa. Estas son todas jugadas estándar de este ataque. Y el blanco juega caballo E5 y acá comete un error el negro, caballo por E5, lo que se suele jugar es H6 para evitar la trampa siguiente. D por E5 y acá tendría que haber jugado caballo E4 perdiendo un peón el negro, pero juega caballo D7 y con dama H4 amenazando el mate en H7 y el alfil de E7, el blanco gana un alfil. Bueno, en esta posición juega una defensa escandinava, alfil C4, caballo F6, caballo F3, alfil G4, que es un gravísimo error porque caballo E5, acá el negro no puede jugar alfil por D1 por el mate en F7, se tiene que resignar y jugar alfil E6, donde el blanco queda claramente mucho mejor. Sin embargo, acá el negro juega alfil H5 y de nuevo con dama por H5 gana el alfil, ya que no se puede capturar la dama por el mate en F7. Así que en esta partida, en 7 movimientos, las blancas ganaron el alfil. Bueno, esta es una partida en la que va de blancas es Anatoly Karpov. Probablemente sea el error más importante de toda su carrera. Juegan una apertura de dama, una india de dama en particular. Dama C2, alfil B7, caballo C3, C5, E4, C por D4, caballo por D4, caballo C6, caballo por C6, alfil por C6, alfil F4, caballo H5, alfil E3. Te recuerdo que Karpov va negras y acá comete un gravísimo error con alfil D6, donde el gran maestro de blanca juega dama D1 y gana una pieza, ya sea el caballo o el alfil. Esta partida se juega en el año 93. En el mismo torneo, un par de jugadas después, Karpov jugó dama B8 para luego jugar alfil D6 y ganó una muy linda partida, sacrificando calidad ante el alemán Lutz. Pero bueno, en esta partida, en 12 movimientos se colgó una pieza. Bueno, esta partida comienza con caballo F3, D5, C4, una inglesa o reti, G3, alfil F5, C por D5, caballo D5, E4, alfil por E4, dama A4 y gana el alfil. Esta variante también la vimos para atrapar el caballo, ya que si se mueve el alfil, obviamente se captura el caballo y se da tanto con blancas como con negras. Es muy común también con blancas cuando se juega el ataque en Londres, que el blanco pueda llegar a esta posición. Pero bueno, esta posición el negro fue el que cayó y en 6 jugadas perdió un alfil. Bueno, esta partida comienza con una apertura inglesa, D5, C por D5, caballo por D5, G3, C6, alfil G2, G6, D4, alfil G7, 4, que se transforma medio en una especie de Grunfeld, enroque, caballo E2, alfil G4, enroque, caballo D7. Es un error, un gravísimo error. Lo que se suele jugar es dama A5 para mover luego la dama a H5 y con amenaza de alfil por E2, luego cambiar los alfiles de casillas blancas en H3. Pero bueno, el negro jugó caballo D7 y encerró el alfil, ya que con F3 el negro pierde el alfil, juegue alfil H5 y luego G4 o alfil E6, D5
y el negro perdió el alfil en 14 movimientos. Bueno, en esta partida se juega una defensa francesa, la variante del cambio, y acá el negro comete un error burdo, caballo E7, obviamente la jugada es caballo F6, ya que con caballo E7 encierra a su propio alfil y las negras perdieron el alfil en 6 jugadas. Bueno, en esta partida se juega una apertura central que se transforma en un gambito nórdico o danés. E5, D5, alfil B3, esto no se suele jugar, es un error, se suele jugar alfil B5, esta variante es más común, o E por D6, pero jugó alfil B3 el blanco, lo que siguió caballo E4, caballo F3, alfil B4, caballo B D2, enroque, caballo por D4, alfil por D2, alfil por D2, C5, caballo F3, C4, alfil A4, B5, alfil por B5 y con dama B6 amenazando mate en F2 y el alfil por B5. En 12 movimientos el negro ganó el alfil blanco. Bueno, esto es una partida en la que Capablanca va de negras. Se juega una apertura española. La variante es Steinitz con, bueno, se juega alfil B5 que no es tan común. Caballo por D4, caballo por D4, E por D4. Y el error del blanco fue tomar en D4. Acá se suele ofrecer el peón un gambito, ya que con dama por D4 a la respuesta C5, dama de D5 amenazando la torre en A8 y el mate en F7, juega alfil E6 el negro, jaque en C6, alfil D7, dama D5 y ante C4 el alfil de casillas blancas queda perdido en tan solo 11 movimientos. Bueno, esta es una partida en la que Bodinit va de blancas, juega la apertura inglesa, se transforma en una nimso-india, D5, C por D5, E por D5, alfil G5, dama D6, C3, caballo E4, alfil F4, dama G6 tendiendo una celada, ya que si alfil por C7 sigue caballo por C3, amenazando la dama en C2, dama por G6 y con caballo E4 jaque, se recupera la dama y se gana una pieza, pero el blanco Botvinnik juega dama B3, el movimiento preciso, C5, F3 y acá se comete un error, caballo por C3, se tendría que haber jugado caballo F6, ya que con caballo por C3, B por C3, alfil A5 con alfil por B8 se gana una pieza, ya que torre por B8, dama B5 con jaque, ganamos el alfil de casillas negras en tan solo 13 movimientos. Bueno, en esta partida se juega una apertura española, la variante del cambio, el enroque que popularizó Bobby Fischer en su momento, D4, E por D4, caballo por D4, C5, caballo B3, dama por D1, torre por D1, alfil D6, caballo A5. Y acá se hace una jugada un poco extraña, alfil G4, ya que ante F3 el negro preparó una trampa con enroque largo, ¿sí? Obviamente alfil H5 se cae el peón de B7, entonces el negro enroca con la idea de que el blanco hace F por G4, sigue alfil por H2, rey por H2, torre por D1 con una posición aproximadamente equilibrada, pero obviamente el blanco no captura, juega E5, donde si el negro captura en E5, torre por D8, rey por D8 y se gana un alfil en 14 movimientos. Esto es una partida en la que Petrosian va de blanca, juega una apertura inglesa, G3, alfil B4, caballo D5, caballo por C por D5, E4, D por C6, E por F3 y acá la jugada ganadora es dama B3, donde no se puede evitar que se pierda un alfil, ya que si se defiende con dama E7 o A5, se juega A3 y si se retira el alfil, C por B7, donde, por ejemplo, ante torre por B8, se captura con dama, ¿no? Y si toman en B3,
y quedó con alfil de ventaja el blanco. En esta posición también se juega una apertura española con la variante de alfil C5. El negro juega D6, lo que es un error, ya que acá se suele jugar enroque y ante D4, alfil B6, D por E5, caballo por E4 con una posición equilibrada. Pero el negro jugó D6, D4, E por D4, C por D4, alfil B4, sí, alfil B6, D5 y se gana un caballo, ¿no? Pero acá juega alfil B4, dama A4 amenazando alfil por C6 y alfil B4, A5, A3 y se captura el alfil. Esta posición se dio en un campeonato de Australia, también una apertura española, se juega la rarísima y mala caballo CE7, el blanco juega D3, caballo F6, pero tiene una trampa el negro, ya que con caballo E5, C6 gana el negro, dado que ante alfil A4, dama A5 y se pierde el alfil o el caballo. Se podría jugar también de nuevo acá alfil C4, donde se pierde el caballo de A5, pero la mejor jugada que tiene el blanco acá es caballo C4, dado que ante C por B5 el mate en D6 con el caballo, pero bueno, lo puede evitar fácilmente el negro con D6 y ante A4 B5 y se pierde el caballo o el alfil blanco. Y el último ejemplo es una apertura con G4, que ni siquiera sé cómo es el nombre. Alfil G2, alfil por G4, C4, C6, juega el negro reforzando el peón de D5, C por D5, C por D5, dama B3, atacando con dos piezas el peón de D5 y con la dama el de B7. Y acá el negro juega E6 y ante dama A4 jaque se pierde el alfil de G4. Jugó E6 justamente para defender el peón de D5. Es interesante esta posición. Si se jugaba, por ejemplo, caballo F6, dama por B7, caballo F6 defendiendo el peón de D5. Interesante, dama C8, dado que ante dama por A8 sigue mate en C1, ¿no? Y el que pierde el alfil y la partida es el blanco. Así que acá en esa posición con dama C8 se tiene que jugar dama por, alfil por y tenemos una posición equilibrada. Como ves hay varias trampas por ambos bandos en esta posición, pero bueno, en una de las partidas se jugó E6 y se perdió el alfil de G4. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Hoy vimos varios ejemplos de cómo atrapar un alfil en plena apertura. En el siguiente video veremos cómo atrapar una torre o un segundo capítulo de cómo atrapar un caballo, ya que encontré muchísimos ejemplos más. Pero bueno, eso será en un próximo video. Como siempre te recuerdo que te suscribas a mi canal dándole clic al botón rojo de suscribirse de ahí abajo. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.